Abra su Biblia, por favor, y busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. En el tema de restauración, esta noche vamos a hablar de paz. Así dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las profecías de los últimos tiempos, donde la Biblia dice que para estos tiempos muchos hombres hablarán de paz, pero que es una paz falsa. Y bueno, ha habido revuelo, aún en estos días se sigue tocando el tema y unos a otros se culpan de que las decisiones que toman unos están destruyendo la paz que construyeron otros. Pero aquí la palabra base de la enseñanza de hoy nos dice que es Jesucristo el único que nos da la paz. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero Él dice: yo no os la doy como el mundo la da. Entonces Él está diciendo: yo no estoy firmando un tratado de paz como lo hizo Juan Manuel Santos, ni como lo hacen muchos gobernantes, o como lo hace el esposo con la esposa en una comisaría de familia ante un juez. Dice: no, mi paz no es la paz que da el mundo, ¿verdad? Él dice: mi paz es la verdadera paz, y esa paz no permite que mi mente se angustie, se turbe, y que en mi ser no haya miedo. Pues bien, todos sabemos que la palabra paz viene del original hebreo shalom, S-H-A-L-O-M. Para el pueblo judío, aún al día de hoy, el saludo cotidiano entre los judíos es shalom. Es como nosotros decirnos buenos días, hola, ¿cómo estás? Ellos se saludan shalom, shalom. Siempre el deseo de un judío hacia el otro es que haya paz en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra shalom traduce bienestar, salud, prosperidad. Todo depende del texto donde se ubique. Acuérdese que una palabra en hebreo puede tener 17 significados y en griego puede tener 5 significados diferentes dependiendo del contexto del texto. ¿Qué más significa? Completo, dichoso, salvo, victorioso, integridad. Qué lindo poder saber que la verdadera paz es integridad en el ser humano. Y la definición bíblica de paz es la siguiente, escúcheme: es una condición del espíritu y de la mente. Es una condición del espíritu y de la mente que incentiva el desarrollo de facultades y capacidades. Ese bienestar interno se manifiesta también en lo externo. Por eso, desde el momento que Adán y Eva pecaron, démonos cuenta que el Edén siguió igual. Ahí Satanás no les robó ningún árbol, ni ninguna casa, ni ningún carro, sino que una de las consecuencias que hasta el día de hoy afectan al hombre que practica pecado es la pérdida de la paz interior. Escucha esto: una persona que a conciencia o inconscientemente practica pecado pierde la paz interior. Una persona que practique pecado vive en zozobra, en ansiedad, en estrés, en preocupación, ¿sí? Y aún esa pérdida de paz no solo afecta a la salud mental,
sino también la salud física. La consecuencia del pecado es muerte, ¿verdad? Y cuando yo practico pecado, viene una zozobra dentro de mí que me roba la integridad, la victoria, la dicha, el experimentar que soy pleno, me roba mi prosperidad, que es tener un buen viaje, me roba la salud y me roba mi bienestar, mi bienestar. Mire cómo lo dice alguno de los versículos de la palabra de Dios. Salmos 38:3. Mira lo que dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. La ausencia de la presencia de Dios en el espíritu del hombre y en el alma, en la mente del hombre, va a producir enfermedad. Pero eso no es lo único. Recuerde que la práctica del pecado me hace enemigo de Dios. Mira lo que dice Job 22:21. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Y qué es lo primero que trae estar en amistad con Dios? Paz. Por eso una persona que practica pecado es enemigo de Dios y no puede estar en paz con él porque no está en paz con Dios. Por eso dice que cuando hay paz, hay amistad con Dios, porque hemos podido confesar nuestro pecado, arrepentirnos y apartarnos de él. Dice que por ello te vendrá bien. ¿Por qué viene la maldad? Porque al practicar pecado, la paz se va de nuestras vidas y empezamos a tomar decisiones que nos van a destruir. El Señor lo dijo con claridad 700 años antes de venir nuestro Señor Jesucristo a través del profeta mayor Isaías en su capítulo 48 versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Uno lee el versículo de una manera sencilla: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Por eso podemos entender por qué una persona que no se ha sometido a obedecer la palabra de Dios tiene muchas conductas o comportamientos que lo hacen ansioso y lo llevan a apegarse a los bienes de este mundo. Porque alguien que no tiene paz adentro busca esa paz afuera. De ahí porque viene ambición, de ahí porque viene avaricia, de ahí porque un hombre que al practicar infidelidad en su hogar, ¿sí?, cada vez va a sentir más necesidad de buscar en otras mujeres lo que puede hallar solo en compartir con su esposa. Por eso una persona cada vez se va destruyendo más debido a la ausencia de esa paz interior. Recuerde que el rey David, cuando clamaba al Señor en el Salmo 51, por allá en el versículo 13 decía: vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? Vuélveme esa paz. Esto lo puede hablar, expresar y manifestar alguien que, habiendo conocido el gozo y la paz de la salvación, por una u otra razón recae, vuelve atrás, ¿sí? Y cuando experimenta nuevamente la zozobra, la angustia del pecado, él sabe qué significa eso, ¿cierto? Entonces, miremos algo. Lo primero que Dios quiere restaurar en el hombre pecador es la paz interior.
Lo primero que el hombre quiere restaurar en un hombre pecador es la paz interior. Cuando el Señor resucita, ese primer día de la semana, domingo, son horas de la noche, los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. Son 3 años y medio viendo al Señor hacer milagros, prodigios, sanidades, ¿verdad? Son 3 años de fama, son 3 años de gloria, pero en 3 días, esos 3 años y medio de gloria se borran totalmente y ellos están angustiados. Ellos han perdido esa paz. Escúchenme, ellos aún no la tenían. Aunque el Señor Jesucristo estaba con ellos y ellos predicaban y expulsaban demonios y sanaban enfermos, ellos no tenían esa paz dentro de ellos. Por eso en el capítulo 20, versículo 19 del Evangelio de Juan, yo ahí escribí Mateo, y es el Evangelio de Juan, Juan 20, 19. Miren lo que el Señor les dice a los discípulos cuando se aparece a ellos por primera vez después de resucitar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué fue lo primero que les dijo Dios después de resucitar? Paz a vosotros. ¿Sí? Antes que cualquier cosa, la primera palabra que Jesús desata, ¿sí?, pronuncia y establece sobre sus discípulos es paz. Paz a vosotros. ¿Cierto? Por eso es importante entender que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, el Salvador de la humanidad, al morir en la cruz, Él, su función primordial, fundamental, al salvarnos, era devolvernos la paz con Dios. Es crear ese tratado de paz, porque hasta ese momento Dios y los hombres son enemigos. Cuando Él muere en la cruz, el hombre vuelve a ser amigo de Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, cuidado con esto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero pedirle un favor a usted. Revise su vida en este momento. Mejor, revise su fe. Porque aquí dice que una persona justificada por la fe está en paz con Dios. Cuidado con esto. El único que verdaderamente puede quitarte lo que vale en el universo es Dios, ni siquiera Satanás. El único. Por eso Él dijo, no le tengan miedo al que les puede quitar la vida física. Ténganle miedo aquel que después de quitarles la vida, los condene al infierno. ¿Cómo está su fe? Dese cuenta que yo no le estoy preguntando cómo está su vida personal, cómo van sus estudios, cómo está en su trabajo, cómo está su familia, cómo está su salud, cómo está su dinero. No, yo no le estoy preguntando cómo están las relaciones interpersonales, no, cómo está su fe. Porque aunque por consecuencia del pecado muchas cosas estén patas arriba en este momento, si tú verdaderamente has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, lo primero que Él te da es paz.
Tú pudiste haber estado 3 metros bajo tierra. Bueno, este es un ejemplo duro, bro. Usted pudo haber matado a su mamá. Pero si verdaderamente Jesucristo es tu Señor y Salvador, Él ya te perdonó y en tu vida hay paz. Por eso una persona religiosa habla de Jesucristo, pero no lo ha recibido en su vida. ¿Y cómo se sabe? Porque no puede permanecer en paz. Se afana, se angustia, se deprime, se desespera, se estresa, se le nota en su manera de hablar, se le nota en su manera de vivir, de comportarse, ¿sí? Con la boca dicen Señor, Señor, pero dentro de su interior no está la paz del Señor. Por eso vuelvo y le digo, por favor, revise cómo está lo que usted llama fe. Porque uno escucha a muchas personas decir, estoy esperando en el Señor. Pero tu actitud no lo demuestra. Tú no estás esperando en el Señor. Tú te estás desesperando a causa de lo que llamas fe en el Señor. ¿Sí? Oye, ¿por qué con tanta seguridad yo te digo que una persona que ha recibido a el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Salvador, el que lo tiene dentro de su vida vive en paz? Porque la profecía de todos los profetas del antiguo pacto, profetas mayores y profetas menores, se centraron en anunciar la venida de Jesucristo. Y mire cómo lo anunció el profeta mayor mesiánico Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Él dice, porque un niño nos es nacido, son 700 años antes de Jesucristo. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerde que la palabra príncipe viene de principal. ¿Qué está diciendo? El único que trae paz. Qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo es la paz. Su nombre es paz. Por lo cual, si tú has recibido al que es la paz, lo primero que Él te da a ti es paz. No tengo dinero, tengo paz. Me dejó mi esposo, tengo paz. Tengo un problema de salud, tengo paz. Por eso cuando Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame el aguijón, en cierta manera Dios le estaba diciendo, mi paz es más grande que el aguijón. Mi paz es más grande que el aguijón. Y sabemos que esa palabra significativa aguijón es profunda, ¿verdad? Por eso es importante preguntarnos, al saber que la función, el propósito fundamental de Jesucristo era, es y será hasta que Él vuelva, para las generaciones que aún no han nacido, pero van a nacer siendo salvas, predestinadas para volver a estar en paz con Dios, es eso, que el hombre esté en paz con Dios nuevamente. ¿Por qué hay tanta violencia intrafamiliar? Porque los padres no están en paz con Dios, no pueden estar en paz consigo mismo, por eso los hijos están como están. Porque Jesucristo no es quien gobierna la vida de esos padres, de esa familia. Pero el hecho de que tú vayas a un servicio dominical, católico o de título evangélico, otra denominación, eso no garantiza
que Jesús sea tu Señor. Bueno, todos piden señales. Ahí está la señal. La paz. La paz. ¿Sí? Debemos preguntarnos, ¿cómo recibo y experimento esa paz? Señor, yo quiero esa paz. ¿Cómo la recibo? Y pues ahí es donde está el versículo base de hoy, Juan 14:27. ¿Cómo es que dice? Volvamos a leerlo. La paz os dejo, mi paz os doy. Uy, ¿qué está diciendo? Él ahí no ha sido crucificado, no ha sido azotado con 39 latigazos, no ha recibido la corona de espinas, no ha caminado por todo Jerusalén al monte de Gólgota, al Calvario con la cruz, pero Él ya nos está diciendo, aunque tenga que hacer todo eso, la paz no se irá de mi vida. Y esa paz es la que yo te quiero dar. Punto número 1 para recibir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es el único que puede darme esa paz. Ahora le quiero pedir otro favor. Pregúntese o contéstese con sinceridad. ¿Dónde o cómo es que usted está buscando la paz? Yo lo he hecho muchas veces, lo hice muchas veces. Hombre, si esta persona cambiara, yo estaría en paz. Eso no es paz. Si yo ganara más dinero, yo estaría en paz. Si yo trabajara en esa empresa, yo tendría mucha paz. Si a mí me ascendieran, yo estaría en paz. Si yo me pudiera ir a vivir a Estados Unidos, yo estaría en paz. Sí, todo eso lo podemos hacer y eso nos traerá una paz de la carne, pero no la paz verdadera. Esa paz se acaba, esa paz se va. Es más, estando viviendo en ese país, en ese cargo de trabajo, esa persona cambió. Al momentico nos vamos a dar cuenta que la paz verdadera nuestra no dependía de eso que yo pensaba, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué me corresponde hacer a mí para que yo verdaderamente experimente esa paz? Y lo anunció el profeta mayor mesiánico Isaías con el versículo que estábamos meditando ayer, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque tiene fe. ¿Qué es tener fe? Tener paz. Entonces, usted con la fe, dice la Biblia, puede mover montañas. Pues antes de que usted pueda ver que las montañas se mueven, usted experimenta que está en paz. Si usted no tiene paz, no espere que la montaña se vaya a mover. Si usted no tiene paz, no espere que eso que cree usted que va a pasar, va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas de las cuales nosotros pensamos que con la fe la vamos a lograr, Dios tiene un tiempo específico para ello. Y mientras Dios nos enseña cosas grandes, nos da tesoros escondidos, riquezas muy guardadas, secretos apartados para nosotros en un trayecto específico de tiempo, Él lo primero que me da es paz. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que hace una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Puede perseverar en la meditación de la palabra.
Una persona que verdaderamente está en Cristo Jesús puede perseverar en la meditación de la palabra. Y la consecuencia de perseverar en la meditación de la palabra, perseverar con esa palabra en tu mente, trae como fruto, como meta, como cumplimiento, el estar en completa paz. Miremoslo a fondo. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuidado con este versículo, lo estaba hablando el apóstol Pablo. Dice, cuando usted vive preocupado por todas las cosas, traerá a su vida muerte, aunque alcance a lograr esas cosas. Pero si usted se ocupa en vivir la vida del Espíritu, usted va a estar en paz. Por eso el Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, en Mateo 6:33 nos dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos recomienda que lo primero que necesito yo es entrar en el reino de Dios? Mira cómo lo contestó Pablo en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una persona que no vive la vida del Espíritu no puede experimentar paz. A ver, esto quiere decir que si usted no tiene la vida del Espíritu, si papá Dios no te ha regalado un nacimiento nuevo, usted puede estar en medio de un monasterio con silencio total, pero en ausencia de paz. Pero si usted ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, usted puede estar en medio del trancón más tremendo en Bogotá o en Ciudad de México o en Nueva York o en Hong Kong, pero usted está en paz, porque es la naturaleza. Ahora, paz no es ausencia de acción. Paz no es ausencia de que usted manifieste y exprese lo que tiene que decir. Paz es que a pesar de que dijo lo que tenía que decir, ¿sí?, hizo lo que tenía que hacer, expresó lo que tenía que expresar, usted no pierde su integridad, su bienestar y su prosperidad. Usted no pierde, póngame mucho cuidado, de acuerdo a la definición bíblica, usted no pierde la motivación de seguir adelante. Por eso el Señor lo primero que le da a los discípulos es paz. ¿Por qué? Porque ahora solitos, sin mí, tienen que extender este reino. Cuando una esposa es dejada por su esposo, o un hijo por sus padres, o algo sucede consecuencia de pecado, y verdaderamente se humilla ante Jesucristo, Jesucristo le dice: está bien, yo pagué por tus pecados, te perdono, recibe mi paz. ¿Qué está diciendo el Señor? No te detengas, ya no te lamentes más, ya no te quejes más, ya no mires más para atrás, ya no sufras más. Párate y sigue adelante, porque mi paz está contigo. Y una persona llena de la paz se levanta y camina en prosperidad. ¿Sí? La carne le va a empezar a decir: pero ya no está aquel, ya no está lo otro, ya no vives allí, ya no tienes aquello.
pero el Espíritu dice a mi espíritu, tengo paz y es lo único que necesito para llegar a donde debo llegar. Paz, ¿sí? Integridad, victoria, salvación, dicha, plenitud, salud, bienestar. Los médicos y psicólogos se preguntan, ¿por qué está sufriendo tanto en este tiempo la humanidad la salud mental? Ahí está la respuesta. Porque sacaron a Dios de sus vidas, de sus hogares, de sus familias, de sus trabajos. Y como la presencia de Dios no está en el hombre, la paz que sobrepasa todo entendimiento no está en esa vida. Y por eso una persona quiere suicidarse, una persona quiere destruirse, y no solo eso, destruir a otros. Porque una persona que insiste en vivir en el pasado, una persona que insiste en autocondenarse por los errores que cometió, por las cosas que perdió debido a su pecado, es una persona que no ha querido aceptar a Jesucristo. No es solo de boca, es verdaderamente decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia. He destruido todo lo que verdaderamente vale. Posiblemente estás solo o sola, interna y externamente, pero tú no necesitas que las cosas vuelvan a ser como eran cuando practicabas pecado. Tú tienes que entender que ahora Dios te quiere dar su paz para que ahora todo sea no como era, sino como Él quiere que ahora sea. Y lo único que le permite a un ser humano renunciar a un pasado muy bueno y muy bonito y muy bendecido es la paz que me llena, ya no de lo que era antes, sino de lo que es hoy, aunque no tenga nada de lo que tuve antes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mira, esta parte es importante. La paz es la consecuencia de un proceso de crecimiento espiritual. Cuando una persona consume sustancias psicoactivas, es porque está totalmente vacío de paz. Cuidado con esto. Esto le puede chocar a muchos. El simple hecho de fumarse un cigarrillo de nicotina, el alcohol, que es una sustancia psicoactiva aceptada socialmente, por eso se vende en todas las esquinas. Cuando una persona consume tabaco, nicotina, es para experimentar paz. Cuando un joven adicto consume marihuana, bazuco, cocaína, anfetaminas y todas esas clases de sustancias psicoactivas, es para experimentar paz, porque no tienen la paz necesaria para enfrentar una realidad. Y para poder enfrentar esa realidad, se ausentan de esa realidad y quieren pasar la vida como incógnitos. Por eso lo primero que Dios nos da a nosotros es paz para enfrentar la realidad. No le huyas más a esa realidad, pero sin la paz de Jesucristo tú no puedes enfrentarla. Entonces, no es que tu realidad sea un problema muy grande. Lo que pasa es que tú no tienes la paz del Señor. Esa paz todo lo puede, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos que la paz es consecuencia de un proceso? No es como fumarme un cigarrillo. Ya. Entraba en paz. O entra en paz. No, es consecuencia. Gálatas 5:22.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si es fruto, es porque debió existir una semilla. Nunca tendrás paz hasta que entiendas tu proceso. Mira, no te confundas con que los problemas se te arreglaron y estás en paz. No te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso recoges. Si tú no siembras la semilla de la palabra de Dios, que es Jesucristo, tú nunca sabrás qué es el fruto de la paz. Nunca sabrás qué es el fruto de la paz. Por eso la importancia de sembrar la semilla, un versículo, un capítulo de la Biblia en mi mente y regarlo a diario. ¿Cómo lo riego? Leyendo un salmo, leyendo un proverbio, leyendo capítulos de la Biblia. A diario lo estoy regando. Y a diario, en la medida que más puedo, estoy meditando, repitiendo un versículo en mi mente. Esa semilla está en mi mente y empieza a echar raíces. Son años de proceso. Entonces, por favor, no te engañes más a ti misma, a ti mismo. Dios te puede curar una enfermedad física en un momento, pero la paz es consecuencia de haber creído, perseverar para luego vencer. ¿Qué es vencer? Que aunque las cosas no se hayan solucionado, usted está en paz. Esa persona nunca cambió, pero a mí ya no me molesta para nada. Esa persona nunca volvió, nunca me dieron ese trabajo, nunca me pagaron ese dinero, nunca volvió lo que perdí, pero ahora sí tengo lo que verdaderamente vale, la paz del Señor. Ahora, cuidado. Aquí es donde viene la religiosidad. Las personas que enseñaron a otros, ¿a qué? A tener momentos específicos de paz, no sé, de emociones, y se vuelven adictas, dependientes de otras personas. Por eso una persona que ha tenido un proceso verdadero y creyó en Jesucristo y siembra esa palabra y deja que esa palabra muera adentro y eche raíces y luego crezca y venga el fruto, ya cuando una persona come del fruto de la paz, de la semilla de la palabra, no necesita que nadie ore por ella, le hable, le diga ni nada. ¿Por qué? Porque ya está completo. Ya está completo. Por eso la gente depende tanto uno de los otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que recibo esa paz? Por medio de Jesucristo, permaneciendo en su palabra, viviendo la vida del Espíritu al nacer de nuevo, por permanecer en esa palabra y entendiendo que la paz vendrá como proceso. Mira, con las personas que verdaderamente meditan la palabra, uno se da cuenta sin necesidad de preguntar, solo con mirarlos y al hablar en cualquier momento, son personas que ahora están en paz. Hermano, ¿cómo va todo? ¿Cómo debe ir? ¿Y usted cómo está? ¿Cómo debo estar? Desaparecen los calificativos, los conceptos. Estoy en paz. Estoy hoy, aquí, ahora, haciendo lo que tengo que hacer. Esa ansiedad del futuro, de mis sueños, de mis metas, pues si yo sigo en la paz del Señor, van a llegar. Y cuando lleguen, voy a disfrutar eso. Voy a dejar mi mente tranquila. No la voy, ¿a qué? A manipular ni a ilusionar
ni a proyectar de que cuando yo sea, cuando yo haga, cuando yo llegue, cuando yo tenga. No, ya tienes todo, mentecita. Cálmate y vive en paz. Usted que me está viendo, cálmese. Si es que en verdad la paz del Señor está dentro de nosotros. Mira, el Salmo 119, 165 nos deja una enseñanza grande. Mucha. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Es que ni siquiera es paz. Es mucha paz tienen los que amamos la palabra de Dios y no hay para ellos tropiezo. Híjole, qué palabra, ¿eh? Mucha paz tienen los que aman la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona desesperada, angustiada, es sencillo. ¿Pero por qué estoy así? Porque tú no amas a Jesucristo, aunque Jesucristo sí te ama a ti. ¿Tú no lo sabes? Jesucristo murió por ti en la cruz. Déjate amar por el Señor. Y ese déjate amar no es sentimientos, no es de que Él te tiene que solucionar las cosas que tú destruiste. Ese déjate amar es: quédate quieta, quédate quieto, sumérgete en la palabra. Y termino con esto. Proverbios 17:1. Hoy, qué belleza. Proverbios 17:1. Venga aquí, colóquese sobre sus pies, iglesia. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué quiere decir? Una persona que está en paz no le preocupa que hoy comió solo aguapanela y pan. Está en paz. Pero una persona que hoy comió manjares está desesperada, está angustiada, porque ni la mejor comida, ni la mejor ropa, ni la casa estrato 6, ni el carro más lujoso puede darte paz. Oiga, qué tremendo. Comiendo aguapanelita con pan usted puede estar en paz, o comiendo caviar usted puede estar muerto. ¿Qué es lo primero que Jesucristo quiere darte? Paz. Si en verdad tú puedes reconocer hoy que en tu vida, aunque dices creer en Jesucristo, no hay paz, pues quiero decirte que este es el momento propicio para que te humilles delante de Él y le digas: Señor, yo quiero tu paz. Hazlo. Habla con Él. Pues lo primero que te sugiero que debemos hacer es pedirle perdón. Perdónanos, Señor, por haber buscado libertad donde solo hay esclavitud. Perdónanos por querer buscar riqueza donde solo había pobreza. Perdóname, Señor, por presumir de luz donde solo había tinieblas. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos perdón. Y creemos, Padre, que Jesucristo, el Hijo único de Dios, tu Hijo amado, vino a este mundo con un solo propósito: volvernos la amistad que habíamos perdido contigo. Hoy, Señor, creo que Jesucristo es tu Hijo único, que vino a este mundo y se hizo hombre. Murió en una cruz sin merecerlo, sin haber pecado, para pagar el precio que yo debo pagar por mis pecados y así regalarnos tu salvación, tu vida eterna. Hoy, Padre, necesito experimentar que estoy
en paz contigo. Que a pesar de todos los pecados que cometí en mi vida, y que aunque aún hayan hombres que me acusen y me condenen, tú entregaste a mi Señor Jesucristo en la cruz para que a partir de ahora yo pueda vivir en paz. Me humillo ante ti, Señor, y te doy gracias porque no merezco esta paz que tú me das. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo que te sumerja en esa paz. Dile al Espíritu Santo que tome control de tu pasado, de tus pensamientos, sentimientos y deseos. Gracias por darnos paz en medio de la tormenta. Gracias por darnos luz en medio de la oscuridad. Y gracias por darnos vida cuando estábamos muertos. A ti la gloria, Rey de reyes y Señor de señores. A ti la honra por los siglos de los siglos. Jesucristo. Amén.